Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos los maestros del área de PT de todo el país, en especial de la provincia de Huaura. Hoy vamos a ver sobre la planificación de la experiencia de aprendizaje número 5, que tiene como título Elaboramos prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. Esta experiencia de aprendizaje está dirigida para los estudiantes del primer año y segundo año de secundaria y tiene una duración de 3 semanas que se ha iniciado este 9 de agosto y culmina el día 27 de agosto del presente año. Después de los datos informativos, hay que plantear la situación significativa, una situación que hay que adecuarla, hay que diversificarla, hay que contextualizarla a nuestro entorno. Aprendo en casa nos propone una situación a lo cual se ajusta a nuestra realidad de nuestro contexto. Y dice lo siguiente: nuestra localidad, región y país posee una gran diversidad de culturas, recursos turísticos y recursos naturales con una gran variedad en especies de fauna y flora. El Perú es un país con una gran diversidad de costumbres. Por ejemplo, en la costa tenemos la tradición de celebrar todo el mes de octubre el Señor de los Milagros. En la zona andina tenemos la costumbre de festejar el Día del Campesino con una gran variedad de celebraciones, y en muchas comunidades de la zona amazónica utilizan vestimentas con gráficos característicos que se diferencian entre grupos y comunidades. En nuestro país tenemos grandes potencialidades en diversos aspectos, pero existen aún algunas prácticas de discriminación que es necesario superar. En ese contexto podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa, debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad en nuestro país. Desde nuestro rol docente y rol de los estudiantes, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotros como adolescentes? Entonces, estas interrogantes son considerados como retos de aprendizaje. Pues ya tenemos la situación significativa, la podemos mejorar, la podemos contextualizar, pero en esencia, esta experiencia de aprendizaje busca revalorar la diversidad cultural de nuestro país, de nuestra región y de nuestra localidad. En el número 3 tenemos el propósito de la experiencia. Y el propósito principal de toda esta experiencia número 5 es elaborar prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. Para ello, hay que planificar, hay que organizar una matriz de sesiones de aprendizaje y o actividades de aprendizaje. Esta experiencia nos propone 3 actividades principales. La primera actividad, número 1, que tiene una duración del 9 al 13 de agosto, en esta semana, vamos a trabajar la siguiente actividad. Formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. Y el propósito de esta actividad es el siguiente. En esta actividad formularemos un nuevo desafío
acciones que podemos llevar a cabo para plantear propuestas que revaloren la diversidad cultural. La competencia que vamos a desarrollar en el área de PT es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. La capacidad que se está considerando para esta actividad es crea propuesta de valor. Y las evidencias que los estudiantes deben de demostrar se han considerado dos, que es la redacción del desafío y 3 fichas de entrevistas cualitativas. Para ello hemos formulado los siguientes criterios. Primer criterio, formula el desafío centrado en el usuario, planteando diversas alternativas. Entonces, de esta forma, con este primer criterio, estaremos evaluando la primera evidencia. Y para nuestra segunda evidencia, que son las 3 fichas de la entrevista cualitativa, hemos formulado un criterio que es recoge información sobre los problemas y necesidades de las personas para revalorar la diversidad cultural. Pues muy bien, estimados maestros, entonces ahí tenemos la planificación de la primera actividad, cómo la hemos organizado, con los propósitos, la competencia, la capacidad, las evidencias y los criterios de evaluación. Seguidamente tenemos la actividad número 2. Esta actividad se va a desarrollar del 16 al 20 de agosto y tiene como título Proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno. En esta actividad estamos planteando el siguiente propósito. Desarrollaremos la fase definir e idear. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar las 2 fases del design thinking para organizar y sintetizar la información, para definir las necesidades de los usuarios y proponer alternativas de solución. Nuestra competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, y las capacidades que vamos a movilizar con esta actividad es crea propuesta de valor y trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Estamos considerando para esta actividad 2 tipos de evidencias o 2 evidencias. Una es el mapa mental de historias compartidas y la segunda evidencia es la idea solución generada con la técnica de cuenta-cuentos. Estas 2 evidencias van a ser evaluadas con los siguientes criterios. Primero, con el criterio sintetiza la información con la técnica de historias compartidas para definir las necesidades de las personas. El segundo criterio genera ideas creativas con la técnica cuentacuentos, revalorando la diversidad cultural. Entonces tiene una relación directa entre lo que propone la evidencia y los criterios de evaluación. Muy bien, entonces tenemos ya organizado nuestra actividad número 2. Esta experiencia de aprendizaje número 5 para el primero y segundo año de secundaria tiene 3 actividades, y la tercera actividad de aprendizaje o sesión de aprendizaje tiene una duración del 23 al 27 de agosto y está titulado Elaboramos y evaluamos prototipos incorporando mejoras a partir de la diversidad cultural. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el título de nuestra actividad número 3. ¿Y cuál es el propósito de esta actividad? Aquí nuestros estudiantes van a generar su prototipo.
un prototipo que permita revalorar la diversidad cultural. La competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, y las capacidades, observen, que van a desarrollar en esta actividad número 3 es aplicabilidades técnicas y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Entonces, de esta manera ya estamos movilizando todas las capacidades del área de PT en las diferentes actividades de aprendizaje. Las evidencias de esta actividad, estamos considerando lo siguiente. Primero, el estudiante debe de realizar y debe de presentar un prototipo en imagen. Segundo, tiene que presentar los apuntes del testeo del feedback con los usuarios. Dos evidencias que van a ser evaluadas con los siguientes criterios. Primero, es el primer criterio, elabora el prototipo plasmando las características principales de una posible solución mediante imagen. El segundo criterio, evalúa el prototipo con la técnica apuntes de testeo con la participación de los usuarios e incorpora, esto es muy importante, que se incorpore sus aportes para mejorar la propuesta final. Muy bien, entonces, estas son nuestras 3 actividades de aprendizaje de esta experiencia número 5, que culmina el día 27 de agosto del 2021. También la planificación debe de considerar las competencias transversales. Estas competencias transversales deben desarrollarse en todas las actividades. Y la estamos planteando de la siguiente manera. La primera competencia transversal, que es gestiona su aprendizaje de manera autónoma, tiene las siguientes capacidades, las mismas que las vamos a desarrollar y movilizar en las actividades de aprendizaje. Primero es define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Ahí están las 3 capacidades de gestión a su aprendizaje de manera autónoma. ¿Y cuáles son las evidencias? Las evidencias que debemos de recoger para que los estudiantes nos demuestren el desarrollo de esta competencia. Primero, en ese orden, ¿no? En ese orden de capacidades, la primera evidencia es que el estudiante nos pueda explicar el propósito de la experiencia y el producto a presentar al final de la experiencia de aprendizaje número 5. Entonces, esta evidencia responde a la capacidad de define metas de aprendizaje. La segunda evidencia, ¿no? En relación a organiza acciones estratégicas, el estudiante debe de presentarnos el planificador semanal de la organización de las actividades de aprendizaje a desarrollar en esta experiencia número 5. Y monitorea, con respecto a monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, tenemos que ver que el estudiante maneje, ¿no? Y desarrolle y utilice la lista de cotejo de autoevaluación que están planteadas en cada actividad de aprendizaje para reconocer sus avances y escribir las acciones que tomará en cuenta para mejorar su aprendizaje. De esta manera, estaremos buscando el desarrollo de su autonomía. La segunda competencia transversal, que se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC,
que tiene 4 capacidades. Una es personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos. Las evidencias que estamos considerando son los siguientes: que el estudiante navegue en un link proporcionado por el docente, un link o enlace confiable donde el estudiante pueda encontrar información de primera fuente, una información simple, específica, con ejemplos que lo ayuden a ampliar su conocimiento sobre el design thinking. Entonces aquí está este link proporcionado por el docente. La segunda evidencia: el estudiante debe desarrollar su prototipo aplicando herramientas TIC para mejorar los resultados. El estudiante puede utilizar diferentes programas, softwares gratuitos que le permitan mostrar su prototipo con el uso de las TIC. También estamos considerando como evidencia de esta competencia es que el alumno comparte o debe de compartir sus productos en el grupo de WhatsApp, generando de esta manera actividades de colaboración y diálogo con sus compañeros. Es una interacción en entornos virtuales que el estudiante debe de desarrollar. Muy bien, seguimos con la planificación de la experiencia de aprendizaje número 5 para los estudiantes del primer año y segundo año de secundaria. Número 5. Enfoques transversales. En esta experiencia estamos considerando 3 enfoques transversales. Enfoques que tienen una relación directa con las actividades de aprendizaje que estamos planteando en esta experiencia. Y desde luego no podía faltar el enfoque intercultural, ya que vamos a desarrollar costumbres, tradiciones de nuestra cultura local, regional y nacional. Y uno de los valores que estamos priorizando de este enfoque es el respeto a la identidad cultural. Y la actitud que se debe de demostrar en este enfoque es el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. Y estamos colocando también cómo se debe de demostrar este enfoque intercultural. Se demuestra cuando los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, ¿no?, sus costumbres gastronómicas o sus creencias culturales o religiosas. Entonces, este es el enfoque que estamos considerando en nuestra planificación de la experiencia de aprendizaje número 5. El segundo enfoque transversal que estamos priorizando es el enfoque ambiental, con el valor de la justicia y la solidaridad. Y el tercer enfoque, el enfoque de derechos, con el valor de diálogo y concertación. Bueno, ahí los dejamos, todo el contenido de las actitudes y cómo se demuestra el desarrollo de cada enfoque transversal. Muy bien, y llegamos a una de las partes importantes de esta planificación. Recuerdan que la planificación y la evaluación son la misma moneda con dos caras. Y hay que tener en cuenta
que el planificar la competencia también es planificar la evaluación de dicha competencia. Para eso estamos proponiendo una lista de cotejo y vamos a compartir con ustedes. Esta lista de cotejo considera la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Están aquí las 4 capacidades. Si ustedes desean, pueden agregar los desempeños de cada capacidad. Bueno, eso se deja al criterio, a la creatividad y autonomía pedagógica que tiene el docente. Lo importante es que ustedes comprendan en qué consiste su lista de cotejo, porque son ustedes los que van a aplicar. Está el producto de la experiencia de aprendizaje número 5, que es prototipos creativos que permitan revalorar la diversidad cultural. Ya, este es nuestro prototipo o nuestro producto final al culminar la experiencia de aprendizaje número 5. Aquí hemos considerado las evidencias y criterios de evaluación. Bueno, esto lo hemos agregado para que el docente no pierda la mirada al momento de evaluar las evidencias de cada actividad de aprendizaje a presentar por los estudiantes. Y observen lo siguiente. La primera evidencia, que es la redacción del desafío, que está en la actividad número 1, estamos planteando evaluar con el siguiente criterio. Formula el desafío centrado en el usuario, planteando diversas alternativas. En la segunda evidencia, que le pedimos al estudiante 3 fichas de la entrevista cualitativa, van a ser evaluadas con el siguiente criterio. Vamos a ver si el estudiante recoge información sobre los problemas y necesidades de las personas para revalorar la diversidad cultural. En la tercera evidencia, que es un mapa mental de historias compartidas, tenemos que observar si el estudiante sintetiza la información con la técnica de historias compartidas para definir la necesidad de las personas. Y la otra evidencia, que es la idea-solución, generada con la técnica de cuentacuentos, tenemos que observar si genera ideas creativas con la técnica cuentacuentos, revalorando la diversidad cultural. Y cuando el estudiante nos presente su prototipo en imagen, tenemos que ver si el estudiante elabora el prototipo plasmando las características principales de una posible solución mediante una imagen. Asimismo, cuando nos presentan su evidencia de apuntes de testeo del feedback con los usuarios, tenemos que ver si está evaluando el prototipo con la técnica de apuntes de testeo, con la participación de los usuarios y sobre todo si está incorporando sus aportes para mejorar la propuesta final. Pues de esta manera, nuestra planificación de esta experiencia tiene también la planificación de la evaluación del desarrollo de esta competencia o de esta experiencia de aprendizaje número 5. Seguimos. Muy bien. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los amigos del área de PT, de todo el país que nos vienen siguiendo, y con mucho gusto compartimos esta información preparado con mucho cariño. Los materiales y recursos educativos a considerar en el desarrollo de esta experiencia son los siguientes. En materiales estamos colocando las 3 actividades de aprendizaje autoinstructivas, ¿no? Esto para evitar que estemos preparando una serie de documentos
presentando al director la experiencia, las 3 actividades, aparte las fichas de actividades, materiales, teniendo en cuenta que en este contexto de emergencia sanitaria y la educación a distancia, tenemos que evitar estresar al estudiante y también evitar estresarnos nosotros mismos. Para eso estos documentos tienen una doble función: una función administrativa para presentar al director y una función pedagógica para los estudiantes, ¿no? Para que los estudiantes lo desarrollen de manera autoinstructiva. Y los materiales adaptados y recursos que el docente pueda utilizar, la infografía de la técnica cuentacuentos y los podcasts de la técnica cuentacuentos, también el podcast de la entrevista cualitativa y diapositivas que desde luego muchos de ustedes elaboran. Los recursos: nuestra PC, nuestra laptop, el uso del Zoom, el Google Meet, el Classroom, el WhatsApp, el Telegram y nuestra plataforma web de Aprendo en Casa. Y como bibliografía y webgrafía, nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica y el Programa Curricular de Educación Secundaria. Y los enlaces del Design Thinking, el enlace de la plataforma Aprende en Casa y otros enlaces que les pueden ayudar en el desarrollo de esta experiencia y otros que ustedes consideren pertinentes. Muy bien, listo. Tenemos aquí nuestra planificación de la experiencia de aprendizaje número 5 para los estudiantes del primer año y segundo año de secundaria. Sexto ciclo. Elaboramos prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. Muchas gracias. Con ustedes, Hugo Isaac Ramos Cañavi.